Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos a leer en este momento el Salmo 6. Título del Salmo: Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Es un hermoso salmo de reflexión y de gran invitación a reconocer todos los estados de la vida del ser humano en muchas áreas. Como dice el título, es un salmo en tiempo de prueba. Hoy, en estos días, nos encontramos en una gran prueba que está sobre el mundo entero. Prueba dura, difícil, que nadie la esperaba. Es necesario que observemos a través de la Biblia un poquito y hagamos una reflexión al respecto. ¿Qué nos dice Dios? En este salmo podemos observar las causas de este dilema. Enojo de Dios. Jehová, no me reprendes en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ahí vemos dos palabras que nos explican el origen de todas estas pestes, como otras que han venido al mundo y han hecho gran estrago. ¿Por qué enojo? Porque todo lo que el ser humano hace, cree que lo hace por su propia voluntad, por su libre albedrío y que tiene disponibilidad de hacer lo que quiera. Pero el ser humano debe entender que hay un Dios que todo lo ve, todo lo oye, y un Dios que ha establecido normas para que andemos bien sobre la tierra. Al ver que el ser humano no anda bien, ni hace su voluntad, por supuesto, viene la reprensión de Dios a través de su enojo. ¿Y qué dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3? Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces vemos que el ser humano, así sea una mentira piadosa, cree que está bien y que es inocente, y juzga de pronto al que más delitos hace, y el que las hace tampoco reconoce, justifica sus pecados. Entonces vemos que Dios todo lo está observando, y si no hay una actitud de la persona de cambio, de buen comportamiento, por supuesto viene el enojo de Dios. Y la otra palabra, ni me castigues con tu ira. Suena un poquito duro esta palabra, pero es la verdad. Todo lo que viene sobre la raza humana, no solamente pandemias, terremotos, horribles, espantosos inviernos, deslizamientos, es castigo de Dios sobre la maldad. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, podemos observar bien esta segunda palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí el libro Romanos nos explica por qué ira y enojo, por la desobediencia del ser humano hacia Dios, y que más bien prefiere obedecer a la injusticia y a la impiedad.
Entonces vemos que por eso vienen estas cosas, esto no es gratis. Aquí vemos Dios actuando para que el ser humano tome conciencia de sus actitudes, de sus comportamientos y se dé cuenta que hay un Dios que gobierna y que todo lo oye, todo lo sabe, todo lo ve. O sea, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que tiene el control sobre la raza humana. Entonces, como vemos, Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Vemos el amor de Dios y vemos su disciplina. El amor de Dios que ha manifestado a favor de la raza humana, que es tan grande, tan poderoso, que no ha sido egoísta con nosotros. Dios ha expuesto a lo mejor, lo más puro que Él tiene, que es nuestro amado Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, que lo expuso por amor hacia nosotros. Y vemos esa manifestación tan grande y poderosa que no solamente es en vocablos, en mera expresión de palabra. Vemos que ese amor de Dios es en hechos, unos hechos reales que sí se han manifestado. Dios es el verdadero amor. ¿Y cuáles son hechos poderosos que Dios ha hecho? Precisamente al enviar al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero amor, exponer a su Hijo Santo Jesucristo el Señor, un ser puro, inocente, puro, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y como dice también en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdadera manifestación del amor de Dios, la obra poderosa redentora que Jesucristo realizó, nuestro Señor, en el madero por ti y por mí. Pero también vemos no solamente esa manifestación de amor, sino también su disciplina sobre el castigo, sobre la ira y el enojo, que dice la santa palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces aquí vemos esa manifestación de amor tan poderosa, como también esa exhortación que aquí nos dice a saber de que estamos siendo disciplinados. Esta pandemia, eso es una forma de disciplina del amor de Dios y su reprensión, para que entendamos que Dios es un Dios misericordioso, pero también un Dios justo, que en ningún modo, como lo hemos leído, dejará por inocente al culpable. Si se persevera en el pecado, si se perseveran en el error y no quieren convertirse en Dios, entonces atengamos a la disciplina, el cual es lo que estamos observando, que esa es la manifestación. ¿Y qué es lo que vemos? A muchos no les gusta esa disciplina. Uy, no, que esto tan horrible que me vino, ¿por qué? No, ese es el porqué, el cual estamos observando en este video. Y esa disciplina se aplica así como tú disciplinas a tu hijo, así como tú disciplinas a tu hija cuando se maneja mal, o así como el patrón tiene que disciplinar a los obreros que son incumplidos, que van a deshoras o que no van a trabajar. ¿Qué hace el patrón con el trabajador de esa forma? Lo suspende, lo sanciona, y si no aprende a suspensión, sanción, entonces lo despide de su trabajo. Entonces así es Dios. Si no aprendemos la lección como hijos de Dios, que hay que corresponder con esa actitud de padre hacia hijo, de hijo hacia padre, entonces entender de esa disciplina, como dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y observemos el versículo 8 de Hebreos, capítulo 12. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, sois bastardos y no hijos. Escuche el versículo. Entonces ahí está las otras dos actitudes que Dios está haciendo para reprender y exhortar a todos aquellos que quieren ser hijos de Dios, como observamos en los versículos anteriores, Juan capítulo 1, versículo 12, que esa es la mera intención de Dios y la forma en que lo que está sucediendo. Y como observamos nosotros en Mateo 24,
también dice que todo esto es principio de dolores. Aquí en Colombia solamente está iniciando. Otro país está terminando y ya vemos las consecuencias fatales. Y después de esto pueden venir la pospeste, que puede ser más grave aún de lo que está padeciendo la raza humana. Después de esto pueden venir otras pestes y otros juicios, como ya hemos observado. Entonces esta es esa manifestación del amor y de la ira, del enojo de Dios por causa de la desobediencia de la raza humana. Pero ¿qué nos dice este salmo? Primero, reconocer esos dos problemas. El origen de las cosas, que es enojo de Dios y castigo por el pecado y la maldad. Ya lo leímos en estos dos versículos. Entonces aquí nos invita a un pleno reconocimiento del origen de las cosas. Como les dije, eso no es gratis. Así como el papá reprende a su hijo, lo regaña, le da buenos consejos, lo disciplina, así Dios nos disciplina y nos da a entender cómo son las cosas y por qué y para qué, como le estamos diciendo. Pero ¿qué es lo que también en el versículo 2 nos enseña este versículo? Bajo ese pleno reconocimiento, entender el origen, entonces pedirle a Dios misericordia, como dice el 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Entonces vemos que hoy hay muerte, enfermedades, no solamente por esta pandemia, enfermedades de cáncer, del SIDA, bueno, cualquier otra enfermedad, los que sufren otras enfermedades que ya las llevan sobre mucho tiempo. Es importante también presentarle a Dios esa actitud de nuestros problemas, tanto espirituales como físicos, como en este caso, la enfermedad. Y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Dios quiere que hagamos un alto en el camino. Este encierro allí donde estamos todo Colombia, todo el mundo. Es importante que hagas un pleno reconocimiento y pedirle misericordia a Dios y presentarle esa enfermedad, presentarle esa angustia. Mi alma también está muy turbada, mis huesos se estremecen. Entonces esa es la actitud. No es momento de llenarse de ira, de enojo la persona, de rabia, mal genio y echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a los demás. Aquí observamos que Dios nos invita a hacer un acto en el camino y mirar hacia nosotros mismos qué es lo que está pasando y cómo estamos ante Dios. El versículo 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque la muerte no hay memoria de ti, en el Seol ¿quién te alabará? Entonces, ese es el clamor que hemos de tener, además de estos dos reconocimientos. El tercero, pedirle a Dios que, por favor, tenga misericordia de nosotros, sálvanos, vuélvete, libra mi alma, que mientras estemos vivos tenemos aún esperanza. He aquí, aún hay esperanza para todo aquel que vive. El versículo 6, nuestros suspiros, nuestros anhelos, nuestro gemir, todo esto hay que presentárselo a Dios. Me he consumido a fuerza de gemir, toda la noche inundo de llanto mi lecho, riego mis camas con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de mis angustiadores. Eso precisamente es lo que causa todo esto. Consume el cuerpo, consume el espíritu. Y aún nada más, cuántos están llorando, cuántos están tristes. Pero esa tristeza hay que presentársela a Dios. Ese lloro, ese gemir. Y presentarle a Dios nuestra vida, todo nuestro ser. Entonces aquí vemos un pleno reconocimiento y aún pedirle misericordia a nuestro Dios que nos ayude. El versículo 8 en adelante nos invita a tener fe y tener confianza. Además de ese alto en el camino, que es lo que debemos hacer, también revestirnos de confianza en Dios y pedirle, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, versículo 8 y 9. Entonces tener fe, certeza, confianza, para poder presentarle a Dios esa queja, esa angustia, ese pleno reconocimiento conmigo ahora. Además, nuestra queja y angustia que
es la que ahora hay en muchas personas. Por favor, no desfallezcan, no tiren la toalla. Esto apenas en Colombia creo que está empezando, pero por más fuerte que sea, más grande es Dios. Si observamos los orígenes y las causas, y si nos volvemos todos a Dios, entonces revistamos de confianza que Dios va a oír ese lloro, va a oír ese ruego, va a oír nuestra oración, pero oración verdadera, no a través de rezos, no de orarle a una estatua, no a otras personas, es oración bajo el pleno sentido, anhelo de sus deseos, de su problema que ahora estamos presentando y viviendo. Esa es la oración, presentarle a Dios angustias, esos deseos y anhelos que tenemos hacia Él. Entonces, ese es el punto certero y clave. Se avergonzarán, el versículo 10, y se turbarán mucho mis enemigos y se volverán atrás y serán avergonzados de repente. Aquí los enemigos que habla son esas huestes de maldad, esos malignos, huestes malignas que se aprovechan de la debilidad del ser humano y del pecado y aún arrecia para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a que tengamos vida en abundancia. Entonces, revistamos de confianza, tengamos fe en Dios y sigamos de la mano de Dios y pidámosle su urgente ayuda. Esos son los reconocimientos que Dios nos pide que hagamos en este Salmo 6. Que no solamente leerlo, y es muy hermoso, pero además vemos que ahí nos muestra todas esas actitudes y actividades del ser humano y las causas de este grave problema. Este llamado es un llamado importante y urgente sobre ese pleno reconocimiento que nos debe llevar verdaderamente a ese arrepentimiento, a esa conversión, a ese cambio de vida, a ese cambio de actitud y comportamiento de ahora en adelante, porque es que no sabemos cuánto va a durar esto. Así sean 40 días encerrados, no sé si 50, 60, los que sean, para que salgamos todos renovados física, espiritualmente y con un espíritu verdaderamente limpio, transparente, y de ahí en adelante tener un cambio de vida y actitud. Dios siempre está llamando a través de su santa palabra en los evangelios, así que arrepentidos y convertidos y creen en el evangelio. Ese es el llamado final a un arrepentimiento verdadero. Creen en el evangelio del Señor Jesucristo y su santa palabra. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice: así que arrepentidos y convertidos y creer en el evangelio. Ese es el cambio, creer en su palabra. Arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de actitud, cambio de comportamiento. Creer significa depositar en otro su carga, depositar en Jesucristo esa carga del pecado. Creer en su santa palabra, que la palabra de Dios ya todo lo tiene dicho, ya todo lo tiene manifestado, no solamente en este Salmo 6. Ya vemos que en otro estudio que vamos a tratar más adelante, lo que nos dicen las palabras proféticas. Aquí estamos mirando a nivel espiritual, físico, el dolor, la muerte y el encierro y todo el problema psíquico mental que está afectando a muchas personas. Entonces es el verdadero arrepentimiento. Y si tú quieres una pequeña ayuda, además de este reconocimiento, puedes también arrodillarte y entregarle tu vida al Señor Jesucristo y decirle lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo invito para que reciba no solamente el perdón, el arrepentimiento en su vida, también que reciba a Jesucristo como el amo y Señor de tu vida, y que crea verdaderamente en Él, para que seas una vida nueva, una nueva persona. Como vuelvo y lo repito, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Ese es el verdadero cambio, no solamente mental, espiritual, sino un cambio de hijos de la maldad, hijos del pecado, hijos del engaño, a ser hijos de Dios de ahora en adelante, regalar nuestra vida y empezar a verdaderamente a obedecer a Dios y salir renovados física, espiritualmente y cambiados a un nuevo mundo, a una nueva actitud. Ese es el llamado final, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, mi amigo, para que ores conmigo
para que recibas al Señor Jesucristo y seas un hijo de Dios de ahora en adelante. Oremos. Dios mío, en este momento reconozco mis pecados que contra ti he cometido y me arrepiento de haberlos cometido y te pido perdón. En el nombre de mi Señor Jesucristo, limpia mi maldad y borra todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa que derramaste en el madero por mí. Anula, Dios mío, el acta de los decretos que hay contra mí y líbrame de la condenación eterna. En este momento abro las puertas de mi corazón y te acepto y te recibo como mi Dios, como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Y acepto al Señor Jesucristo como el amo de mi vida y que derramó su sangre para lavarme de mis pecados. Y acepto su poderosa obra redentora que realizaste en el madero por mí. De ahora en adelante, Dios mío, te pido que me hagas tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Por favor, dame la salvación y la vida eterna, Dios mío. Te lo ruego, Santo Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y allí, mi amigo, sigue orando a Dios, sigue derramando tu corazón. Abra tu corazón y reconoce todos tus pecados que has realizado durante tu juventud y que has cometido todas esas atrocidades, delitos. Tranquilo, amigo, arrepiéntete, sigue pidiéndote perdón y sigue recibiendo a Jesucristo como el amo y Señor de tu vida. Por favor, amigo, esta es la hermosa oportunidad que Dios te ha dado para que seas verdaderamente un cristiano verdadero y que seas un hijo de Dios de ahora en adelante y que empieces una vida nueva. Porque Cristo Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser esos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino por voluntad de Dios.